Las despedidas. Antonia estaba dormida, se despertó cuando sintió que le estaban tocando, si bien hacía mucho tiempo compartía la cama con su mamá y pensó que era ella. Su cuerpo estaba aún adolorido por la golpiza que le habían dado los jóvenes en el centro de la ciudad. Aunque cada movimiento le dolía, empezó a voltearse, pero antes de terminar vio que era Antonio. Sintió que su cuerpo volvía a dejar la presa. Antonio le susurró algo, pero ella no lo escuchó, solo escuchaba los fuertes latidos de su corazón. Sentía que su corazón se le iba a salir por la boca y que eso le estaba tapando la garganta. Pensó en pedir ayuda, pero la voz no le salía. Luego sintió que empezaba a perder el conocimiento porque Antonio, al ver que estaba intentando gritar, le tapó la boca impidiéndole respirar. La joven cayó en un sueño profundo y en él vio a su tía Rosa, sentada en la antigua máquina Singer negra, rodeada por telas de peluche de muchos colores vivos. «Antonia, Antonia», le gritó una voz, y ella fue despertando poco a poco. «Antonia, despierte». «¿Qué le pasa?». Era Sandra quien la llamaba. Antonia despertó, pero no podía moverse ni hablar. Entonces miró a Sandra y empezó a llorar. «Antonia, hábleme». «¿Qué le pasa?». «Voy a llamar a mi mamá». Doña Gladys seguía afuera en su jardín, y vio a Antonio salir corriendo de nuevo para la casa de Mimi, pero iba pálido y asustado. Luego, a los pocos minutos vio salir a Sandra. «Señora», le dijo Sandra, porque no sabía el nombre de la vecina. «Sí, dígame». Angustiada, Sandra le preguntó a doña Gladys por la casa de doña María, la enfermera. «Sí, ella vive en la esquina de abajo, pero ¿por qué?». «¿Qué pasó?». «Si quiere yo la puedo ayudar». «Algo le pasó a mi hermana», dijo Sandra mientras salía corriendo. Azucena recibió una llamada de Sandra, y con ayuda de doña Rosalía se pusieron en camino. Cuando llegaron a la casa, doña María estaba de pie mirando a Antonia. «Su hermana tiene un ataque de pánico. Debe ser porque hoy casi la intentaron robar en el centro de la ciudad, y según me cuenta mi mamá los ladrones la golpearon», dijo Sandra, mientras doña María levantaba el cuerpo inerte de Antonia y la sentaba. «Tráigame agua, por favor», le respondió doña María a Sandra. «Antonia, déjalo salir, vamos, déjalo salir, despacio, respira. ¿Tú puedes controlar tu cuerpo? Es solo respirar despacio», repetía y repetía doña María. Antonia la veía, pero no podía escucharla, aunque sí la vio inhalando y exhalando y entendió lo que la señora estaba haciendo. Empezó entonces a hacer el ejercicio, hasta que consiguió tranquilizarse y bajar su pulso. Su cuerpo empezó a responderle, y para ese momento Sandra había llegado con el agua y en la puerta estaban Azucena y Rosalía. «Ya estoy mejor», dijo Antonia. «Doña Azucena, despacio que se va a lastimar», decía doña Rosalía. «Ma, tranquila que estoy bien, es solo que estaba soñando con los asaltantes y me dio mucho miedo». «Doña María, ¿usted me puede decir qué sirve para el dolor fuerte?». «Pues lo mejor es el ibuprofeno, pero también soda con Alka-Seltzer funciona, créeme, en casa tengo», respondió la enfermera. «Yo voy con usted y la traigo», dijo doña Rosalía. «Yo me tengo que ir», terció Sandra. Azucena y Antonia se quedaron entonces solas. «¿Te duele mucho, hija?». «Ma, ¿qué pasó con la máquina de mi tía Rosa, la que ella me dejó?», preguntó Antonia para tranquilizar a su madre. «Está todavía en la casa de Rosa. Rocío se quedó con la casa y no ha podido venderla, o no quiere». «¿Será que puedo venderla?». «Me gusta mucho esa máquina, pero con el dinero me gustaría irme». «¿Irte para dónde, Antonia?».
Ay, ma, qué sé yo. Antonia empezó a llorar, e igual Azucena. ¿Sabes qué, Antonia? Si yo tuviera la oportunidad volvería a vivir en la casona de mis padres. Azucena le contó entonces sobre sus padres, y pasaron toda la noche hablando. Rosalía las acompañó por un tiempo y Antonio no volvió esa noche. Al día siguiente, Antonia se levantó convencida de que todo iría mejor, a pesar de estar adolorida. Se bañó y vio muchos moretones, pero estaba contenta porque creía que Antonio no pudo hacerle nada. Pensaba en el tiempo transcurrido y se decía a sí misma que seguro Sandra entró y él no pudo hacerme nada. Al salir del baño, Sandra estaba en la cocina y le dijo: Antonia, ayer la llamó un joven, Jacobo, creo, que lo llames cuando puedas. Antonia bajó las escalas, aunque cada paso le dolía, pero no le importaba el dolor físico, sino la incertidumbre de saber que había alcanzado a ser su padre y cómo podía escapar. Luego llamó a Jacobo, quien al escucharla empezó a hablar. Hola Antonia, tengo que decirte dos cosas. Sí, dime, respondió Antonia, mientras recordaba a doña Josefina cuando le había tirado el teléfono. Diva llamó. Los abogados consiguieron mostrar que cada uno de los que aparecemos en la lista somos solo estudiantes de colegio, y los miembros de la asociación estamos limpios de cada acusación. Lo triste es lo de Daniel, Mary y Erika. ¿Por qué triste? Ellos también están absueltos, ¿cierto? No, ellos sí se envolvieron con esos grupos armados y los siguen buscando. No. Qué pesar de la mamá de Mary, que es una anciana. ¿Pero es que Mary en qué estaba pensando? Dijo Antonia con rabia. Si te soy sincero, creo que ella siguió a Daniel. Él y Erika estaban muy interesados en hacer parte de esos grupos. Antonia, yo estoy cansado de este sistema, de esta violencia del país, guerrilla, paramilitares, ejército, por eso me voy, y quiero que te vengas conmigo. Eso es lo que tenía para contarte, o más bien preguntarte. Pero, ¿para dónde? Brasil. Tú sabes que quiero estudiar física, pues en la USP, una universidad pública en Brasil en la ciudad de Sao Paulo, hay una posibilidad y quiero estudiar en esa universidad. Antonia solo había escuchado Brasil. ¿Pero cómo vamos a hacer? Preguntó. Pues si lo dices por el dinero para viajar y para vivir, mi hermano me dio unos ahorros que tenía. Con eso podemos viajar, y para vivir buscaré una beca, le respondió Jacobo, más animado. Pero Jacobo, es que tu mamá. Espera, que no encuentro la palabra correcta, ¿cómo te explico? Tu mamá no quiere que esté contigo, listo, sin rodeos, ya lo dije. Tranquilízate por eso, Antonia, encontrémonos y hablamos. ¿Podemos vernos hoy en el Parque San Ignacio? Sí, pero antes debo ir a un lugar. ¿Después de las 2 está bien? Listo, después de las 2, pero de una vez te digo, Antonia, el que mi mamá te quiera o no, no es inconveniente. Antonia quería primero hablar con Rocío y contarle de su deseo de vender la máquina de la tía Rosa. También deseaba visitar a Gonzalo, porque quería saber qué tenía para decirle. Llamó entonces a la casa de su tía y le respondió su primo Fermín, con voz de dormido. ¡Qué pena, Fermín! ¿Estaba dormido? Sí, ¿con quién hablo? Fermín, con Antonia, qué pena haberte despertado. Tranquila, Antonia, qué alegría escucharte. ¿Cómo están? Bien, primo, pero lo que pasa es que me gustaría hablar con tu mamá sobre la máquina que me dejó mi tía. La máquina está aquí, prima. Sí, yo sé, es que me gustaría venderla. Me gusta mucho esa máquina y le tengo mucho aprecio. Mi tía me enseñó a coser en ella,
pero quiero irme de esta casa y por eso necesito algo de dinero. Y como lo único que tengo es esa máquina, dijo Antonia, sin importarle si él la estaba escuchando. ¿Quieres vender la máquina Singer de mi tía? Fermín estaba muy disgustado por lo que estaba escuchando, hasta que recordó a Antonio. Es por su padre, ¿cierto? Antonia se quedó callada, porque sabía que cualquier cosa que le contara a Fermín sería como una sentencia de muerte para Antonio. Antonia, yo se la compro. Si quiere venir hoy mismo por la plata, por mí está bien. ¿En serio, Fermín? Muchas gracias, ya mismo salgo. Antonia subió las escaleras todavía sintiendo el dolor de los golpes, pero quería contarle la noticia a Azucena. Ma, imagínate que, súbitamente se quedó callada, porque Antonio estaba en la cocina. ¿Qué me decías, Antonia? Preguntó Azucena. Antonia se quedó de pie mirando a su padre, mientras sentía como sus piernas temblaban. Antonia, estoy aquí, venga, cuénteme. Ella escuchaba a su mamá, y recordó las palabras de Doña María, inhala y exhala, inhala y exhala. Luego recordó el sueño que tuvo de su abuelo y se dijo, es insignificante, y así lo veía, hasta que se tranquilizó. Antonio la miró y la chica le sostuvo la mirada, pero con desprecio, con tanto desprecio que Antonio apartó la suya. Antonia, ¿qué pasó? Azucena estaba aún acostada, porque el esfuerzo que había hecho el día anterior le había pasado factura y su pierna estaba ahora peor. Ma, empezó a susurrar Antonia, imagínate que Fermín me va a comprar la máquina de mi tía Rosa, y Jacobo me dijo que ya no nos estaban buscando. ¡Ay, qué bueno, hija! Yo estaba muy preocupada con eso porque nosotros no tenemos con qué pagar un abogado. Y lo de la máquina, qué pesar venderla. Pero si es lo que usted quiere, igual no hemos tenido ni para traerla aquí. Sí, ma, salgo ya para la casa de mi tía Rosa. Salió entonces para la casa de la tía Rosa, pensando que no le había contado a Azucena sobre la propuesta de Jacobo, pero lo mejor era hablar primero con él. Fermín recibió a Antonia, mientras ésta veía cómo la casa de su tía Rosa había cambiado, estaba sin vida, y gradualmente se estaba deteriorando. Fermín, ¿y la lora de mi tía, usted sabe cómo está? Ella está muy bien, la tiene mi mamá en una de sus fincas. ¿Y cómo está mi tía Azucena? Está en la casa con un pie quebrado. Qué pesar de mi tía, pero venga prima, venga mire la máquina. No primo, me da tristeza solo de verla, y yo no sé cuánto puede valer o cómo vendérsela. Antonia, tome esto, es para usted. Fermín le entregó un sobre con billetes. Y escríbame aquí la dirección de la casa, yo le envío la máquina. No, no, Fermín. Es mi forma de hacer algo bueno, Antonia. Yo estoy cargando una oscuridad muy grande, y esto es algo bueno que puedo hacer. Por favor, no me lo quite. Está bien, voy a darle la mitad a mi mamá, gracias Fermín, pero me gustaría pedirle otro favor. Diga, Antonia. Es que quiero una foto de mi tía, últimamente tengo muy borroso el recuerdo de su cara. Claro, Antonia, tome la que quiera, no creo que Rocío se dé cuenta. Antonia le agradeció a su primo y se despidió de él, sin saber que nunca más lo vería, ya que 2 semanas después de enviarle la máquina a la casa de Azucena fue asesinado y su cuerpo llegó a la morgue donde trabajaba el inquilino de la tía Rosa. Al reconocerlo, llamó a Rocío, pero ella no le comunicó a ningún familiar sobre su muerte por vergüenza. Antonia salió entonces de la casa de Rocío en dirección a la Brigada 8, donde Gonzalo le dijo que estaba. Al llegar allí, pensaba que era solo preguntar por la persona y se la llamarían, pero no podía estar más equivocada,
y ya en la entrada le explicaron que no era día de visita. Antonia suplicó entonces, pues sabía que no regresaría más a ese lugar, y cuando estaba dispuesta a marcharse un joven le dijo que esperara. Llevaba ya sentada casi 40 minutos en la acera frente a la entrada de la brigada, cuando un soldado la saludó. «Hola, Antonia». Era Gonzalo, vestido de uniforme militar, con la piel muy quemada por el sol, pero eso lo hacía ver mucho mejor. «Hola, Gonzalo. Hoy no es día de visita, entonces solo tengo 20 minutos. Yo también tengo que irme rápido, tengo algo que hacer a las 2, entonces siéntese y me cuenta», dijo Antonia con tono brusco. «¡Qué alegría verte!». Gonzalo la miraba fijamente, porque seguía muy enamorado de ella, pero se dio cuenta que Antonia lo miraba diferente. «Bueno, te voy a contar algo que tú no sabes, y es que después que te fuiste yo estaba muy ilusionado, pensando en la idea de formar un hogar los dos. Me estaba quedando en la casa de mi mamá, en la vereda, y ya con ella habíamos hecho unos planes para trabajar la tierra, que era lo que estaba haciendo mi papá antes de morir. Un día, muy de mañana, mi mamá y mis hermanos empezaron a gritar, pero yo estaba dentro de la casa y no sabía qué estaba pasando. Habían llegado unos hombres de un grupo armado, y mi madre estaba muy asustada, pero les preguntó qué querían. Uno de mis hermanos corrió y me dijo que no saliera, pero los hombres comenzaron a decirle a mi mamá que necesitaban una contribución con la causa. Mi mamá respondió que hacía unos pocos días había enterrado a su esposo, y que no tenía dinero, que todo se había utilizado en pagar el entierro. Pero el comandante le dijo a mi mamá que no estaban en la casa de ella por dinero, sino que necesitaban hombres, soldados. Mi madre comenzó a llorar, y le dijo al comandante: «Señor, no se lleve a ninguno de mis hijos, se lo suplico, por favor». «Antonia, recuerdo esas palabras y las tengo grabadas aquí», decía Gonzalo mientras se tocaba la cabeza. A pesar de las súplicas de mi mamá, ellos le preguntaban por el hijo mayor, y yo estaba escondido. Los hombres del grupo armado entraron en la casa, pero no me encontraron. El comandante dijo entonces: «Señora, se me está acabando la paciencia. Si no me llevo a su hijo mayor nos vamos con cualquiera de ellos, la niña ya se ve mayorcita». Antonia, mi hermana tenía 8 años, yo apenas escuché que se la iban a llevar, salí y les dije que no era necesario, que me iba con ellos. Todo este tiempo estaba en ese infierno, pero apenas me pude escapar me metí en el ejército, porque a los que nos escapamos si nos encuentran nos matan, por eso estoy ahora aquí. Yo no te abandoné, siempre pensaba en ti, y creo que eso me ayudó a mantenerme vivo». Antonia estaba callada, le creía, pero no sentía nada por él. «Qué bueno que estás aquí, ahora podemos continuar donde lo dejamos, Antonia». «No, Gonzalo, no, en este momento mi vida está tomando otro rumbo». Gonzalo empezó a llorar. «Esta hijueputa guerra es la que nos ha separado, todo sería diferente si este no fuera un país en guerra». «Lo sé. Gonzalo, lo mejor es despedirnos, no sé si pueda volver». Antonia sabía que estaba siendo muy dura, pero no quería darle más largas a Gonzalo. Los dos jóvenes se despidieron, él la abrazó llorando, pero Antonia no le respondió el abrazo. Mientras ella se iba, Gonzalo se quedó mirándola hasta que se subió al bus, y en ningún momento Antonia miró atrás. Gonzalo supo entonces que esa era la última vez que la vería. Antonia se subió en un bus que no sabía si pasaba por el centro, pero por fortuna para ella sí lo hacía. En el camino pensaba en la historia de Gonzalo, pero ahora solo sentía compasión por él, no había otro sentimiento. Llegó a las 2:15 al centro, y aún tenía que caminar unas 4 cuadras para llegar al Parque San Ignacio, donde había quedado de encontrarse con Jacobo. Cuando Antonia llegó al parque vio que Jacobo estaba acompañado por una mujer.
Desde lejos, esa mujer le pareció a Antonia conocida, pero solo fue hasta estar a unos 10 pasos de ellos que reconoció a Isabel, quien estaba muy diferente, vestida de negro de los pies a la cabeza. Parecía más alta por sus botas de cuero con platina y tacón grueso. Tenía colgando de su cuello una cruz invertida que se destacaba bastante, y su cabello ya no era castaño claro, sino que se lo había teñido y ahora era de un negro azulado, por lo que llamaba la atención de todos los que estaban en el parque. En todo caso, no solo su aspecto físico había cambiado, tenía en sus manos una bolsa con hostias que había comprado en una de las tiendas al lado de la iglesia, y cuando Antonia le preguntó para qué eran, le dijo que no lo entendería. Te llamé a tu casa, y luego llamé a Jacobo, él me contó que ustedes se encontrarían aquí, me gustaría que los dos me acompañaran a la tumba de Héctor. Necesito despedirme para darle fin a esa historia. Antonia no quería ir, miraba a Jacobo y trataba de decirle que no, pero como Jacobo tampoco había podido ir al entierro de su amigo de colegio, aceptó. Los tres fueron entonces al cementerio de San Pedro. Antonia nunca había estado allí, era un cementerio donde fueron enterrados algunos ricos y personajes importantes de la ciudad, por eso había muchas estatuas, y también callejones donde estaban enterradas personas del común, como Héctor. Cuando llegaron frente a la tumba de su amigo, Jacobo y Antonia se pararon en silencio a hablar con él. Antonia le pidió disculpas por no haberle contado sobre el embarazo de Isabel. Jacobo se despidió de su amigo y le recordaba anécdotas, aunque también le confesó que estaba muy molesto con él por no haber hablado antes de quitarse la vida. Pero luego miraron a Isabel, quien estaba sacando varios objetos de su maleta para ponerlos al frente de la tumba de Héctor. «Isabel, ¿usted qué está haciendo?», preguntó enfadado Jacobo. «Estoy realizando un ritual», contestó secamente ella. «¿Para qué?», intervino Antonia, quien también seguía muy molesta con Isabel. «Héctor me persigue y necesito que pare. Este ritual me ayudará a que se aleje». «Antonia y yo nos vamos», dijo Jacobo, fastidiado con lo que estaba viendo. «No, esperen, necesito que me ayuden, necesito que seamos tres», suplicó Isabel a la pareja, que ya se estaba marchando. «No, no quiero hacer parte de esto. Suficiente tuve con la experiencia que viví con la ouija. No quiero pasar por eso otra vez», dijo enfadada Antonia. «Y yo soy ateo, no tengo nada que decir», afirmó Jacobo. «Pero Antonia, si usted jugó con la ouija y le funcionó, quiere decir que usted tiene el don. Necesito las almas de Héctor y el bebé, con ellas puedo tener». «Peor todavía, por un momento pensé que usted quería que ellos estuvieran descansando en paz». «Usted no sabe, Isabel, cuánto me arrepiento de no haberle contado a Héctor, y con esa culpa tendré que cargar el resto de mi vida. Espero que usted sepa cargar con la suya», dijo Antonia y se marchó junto con Jacobo. «Antonia, necesitamos hablar», le dijo luego Jacobo mientras caminaban por el barrio El Prado de Medellín. «Jacobo, antes de hablar sobre el viaje quiero que hablemos de lo que está pasando con doña Josefina». Jacobo interrumpió a Antonia. «No, Antonia, no te preocupes por mi madre». «¿Pero cómo no me voy a preocupar?». «Antonia, mi mamá es clasista». «Sí, doña Josefina es clasista. Según la escuché a ella le gustaría que tú estuvieras con otra joven». «Sí, yo sé quién es. Lo que pasa es que mi mamá solo piensa en que ella tiene dinero, y eso le impide que sea objetiva, no ve más. No te voy a negar que es muy bonita, viste bien y que en algún momento me gustó, y mucho, pero cuando la conocí bien descubrí que tomaba drogas, y que también salía con varias personas, manipulaba a sus papás, a sus amigos, a todos los que la rodeaban. Por eso te digo, no te preocupes por mi mamá, porque tenemos algo más importante por qué preocuparnos, si tú aceptas irte conmigo a Sao Paulo». Jacobo,
Es muy raro que sea precisamente Brasil, ¿sabes? Hace poco conocí la historia de mi abuelo paterno. Él fue esclavo, y descubrí que venía de Brasil. ¡Qué casualidad! Entonces, si aceptas, debemos empezar el proceso para poder viajar. Yo ya investigué cómo presentarme a la universidad. Jerónimo estuvo haciendo una pasantía y tiene amigos que nos pueden ayudar. Si tú, Jacobo, me dices que no hay problema por tu mamá, por mí está bien, acepto. Además, en este momento tengo dentro del zapato un dinero que un primo me dio. Voy a darle la mitad a mi mamá y lo otro queda para lo que nos pueda servir.